Chocolate y las piedras del trueno. Un relámpago iluminó el bosque, dejando entrever a un niño pequeño, desnudo, lleno de lodo, con lágrimas en los ojos y sangre en las manos. Con desesperación y mucho trabajo, arrastraba un bulto. Después, oscuridad. Hay historias que inician con hambre de ser contadas, aquellas que se convierten en leyendas habitadas en un mundo que persiste en plasmar sus pasos en la memoria, y es el tiempo mismo quien habla para recordarnos el sacrificio de un niño nacido en un pueblo llamado Sulha. En aquella época, el lugar pasaba por momentos difíciles. La sequía había llegado desde hace algunos años, y como último recurso, no quedaba nada más que alimentarse de plátano, por lo que debían idear diferentes maneras de guisar, siempre con el mismo ingrediente. A Eduardo le gustaban mucho las tortillas hechas con esta fruta y convidaba a su amigo Chocolate. Su amistad surgió un día que Eduardo visitó junto con su madre la choza de una curandera, esperando el nacimiento de su hermanito. Estaba sentado en una silla de oracuco, mientras los alimentos de su madre lo hacían estremecerse a cada momento. Llegado cada cierto tiempo, oyó a la curandera gritarle a su madre que resistiera un poco más. Después de eso, se hizo un silencio infinito. De la choza salió un perro flaco color café, de estatura mediana y pelaje enmarañado, con el hocico alargado, las orejas puntiagudas y bien izadas. El perro se sentó frente a él, ladeando la cabeza en busca de la mirada del niño, con la cola inquieta sacudía el polvo del suelo, y de tanto en tanto soltaba unos gruñidos para llamar su atención. Con un ligero ladrido hizo que Eduardo fijara la vista en él. El perro se acercó metiéndose entre sus brazos con la intención de que lo acariciara. La curandera salió para ver al niño, se sentó a un lado y tomó su mano. Él la observó por unos minutos, y ella finalmente habló. Le dijo que podía llevarse aquel animal, que a partir de ese momento era suyo. Eduardo sintió cómo se estremecía su pecho y presionaba con más fuerza a su nuevo amigo. Su abuela, que había llegado tarde, entró a la choza sin siquiera mirarlo. Eduardo supo desde ese momento que no regresaría a casa con su familia. Al día siguiente se hicieron los preparativos para la ceremonia de despedida para su madre y su hermano. Toda la gente del pueblo ayudó a su abuela. Colocaron una mesa en un petate encima donde descansaba mamá, con su hermanito envuelto entre brazos. Ella lucía un huipil tejido y bordado, el mismo que había hecho con tanto amor para su boda. Eduardo los miró largo rato, mientras pensaba lo plácidos que se veían, teniendo la certeza de que su madre curaría muy bien de su hermanito. Estarían bien, pues ahora ellos se encontraban con los abuelos. Él observaba todo sentado en un rincón de la choza. Acariciaba Chocolate, y en momentos se bajaba de la silla para abrazarlo fuertemente cada vez que su corazón latía agitado. Miraba a Huipilis ir y venir. Afuera, la banda del pueblo entonaba canciones tristes que terminaban de helar el corazón. Su padre había llegado al anochecer. Eduardo lo vio entrar, quitarse el sombrero en la puerta,
mientras su mano izquierda lo arrugaba, clavándole esas uñas siempre llenas de tierra por el trabajo en el campo. Conforme avanzaba hacia su madre, Eduardo notaba cómo los pliegues de sus ojos se estiraban y el lodo seco ayudaba a acentuar todavía más las profundas arrugas de su frente. Se detuvo al lado de ella para acariciar sus manos, que entrelazadas mantenían en su pecho al bebé. Recorría la mirada repetidas veces del rostro al pecho de su amada mujer. Aún así, permanecía lejano, ausente. Cuando levantó la cara minuciosamente, observó en toda dirección hasta descubrir a su hijo arrinconado junto a Chocolate. Se dirigió hacia allá. Sus pasos eran lentos, como si tuviera que pedirles permiso para moverse e hincarse ante él. Finalmente, lo tomó entre los hombros. Eduardo pudo ver cómo los ojos de su padre lo miraban fijamente. No sabía qué decir. Se sentía confundido. Hubiera querido que aquel hombre lo abrazara, pero se levantó en el momento en que su abuela lo tomó del brazo para indicarle que la acompañara. Durante toda la noche, Eduardo vio entrar y salir a la gente. Algunas personas se quedaron a acompañarlos todo el tiempo que duró la despedida. La banda descansaba en momentos, dejando que el bullicio de rezos se escuchara, así como las pláticas en torno a su madre. En ocasiones no faltaba quien se acercara al muchacho para acariciar su cabello o mirarlo sin pronunciar palabra. Para que Eduardo pudiera dormir un rato, su abuela había arreglado una hamaca donde puso una almohada. Sin embargo, aunque el niño se acostó cobijándose junto a su amigo con el chal que su madre le había tejido, no pudo conciliar el sueño. Se quedaba con los ojos abiertos, mientras rascaba con sus manos las orejas de Chocolate. Quería custodiar el sueño de mamá, igual que ella lo hacía cuando él estaba enfermo. Podía verla por los ojales de la hamaca. Sentía que todavía estaba ahí. La percibía a través del olor que despedía el chal, como si su aroma se incrementara, indicándole que aún estaba junto a él. Al amanecer, cuando el sol estaba subiendo, Eduardo vio que los padrinos de su madre, en compañía de su tío y su padre, envolvían a la mujer que más amaba en ese momento. Se incorporó sentándose en la hamaca. Sus ojos se fijaron quietos en aquella imagen. Chocolate, con sus orejas puntiagudas siempre paradas, imitaba a su amigo. Los dos se encontraban alertas, quietos, callados, sin pestañear. Al momento de cargarla, la incorporaron en los hombros para llevarla a dormir, pero antes de que salieran, Eduardo se levantó y echó a correr para encabezar junto con su abuela el camino hacia la nueva morada de su madre. Sin dudarlo, Chocolate siguió el paso de su amigo en todo momento. Descalzo iba el muchacho que vestía cotón y calzón de algodón, como un adulto chiquito tomando la mano de su abuela. Ese día no sintió en sus pies la molestia de las piedras, ni le quemaba la tierra. No sentía el cansancio que le hacía desear que lo cargaran. Ni siquiera el sol a mediodía lo agobiaba, como cuando a veces salía al pueblo con su madre para comprar algunas cosas, o cuando acompañaba a su padre al campo. No, aquel día era diferente. Incluso su mirada se había tornado más fría. Caminaron hasta las afueras del pueblo, cerca del río que todavía corría en ese tiempo, en el lugar donde le gustaba a su madre ir a tejer. Ella había indicado que le encantaría descansar ahí para escuchar el caudal del agua. Eduardo recordaba las palabras de su madre cuando la acompañaba en el telar. Aquí puedo sentir el espíritu de los abuelos del bosque. Escucho la música que el viento hace al revolver las hojas de los árboles. Puedo oír la voz de Katsunda. ¿Escuchas, Lalito? ¿Sabes? En las noches, puedes recostarte para ver las estrellas. Todo el cielo se llena de ellas, y cuando hay una luna llena, su luz pasa por entre las hojas. Entonces, la noche transforma todo. Se ve diferente, como en un sueño. También se escucha diferente, porque se combina el silencio con la voz de los grillos y a veces los pasos de algún animal, el revolotear de los mosquitos y la resonancia del fluir del agua. La voz de su madre sonaba fuerte y clara. Podía oírla al combinarse todos los sonidos del bosque. Parecía que la floresta la había grabado para él. Ya estando ahí, Eduardo vio un hueco profundo cavado perfectamente para que su madre y su hermano pudieran dormir junto con los abuelos.
La bajaron con mucho cuidado para no perturbarlos. El muchacho se quedó en la orilla hasta que los cobijaron con el telar de la tierra, precisamente bajo el árbol donde a ella le gustaba tejer. Al menos le resultará fresco y no le quemará el sol, pensaba Eduardo. Su padre, antes de retirarse, grabó el nombre de su esposa y su segundo hijo en aquel árbol, con las letras que solo podría escribir un amor sincero, roto por aquellas circunstancias. Semanas después, comenzó la gran sequía en el pueblo y sus alrededores. A los 3 meses, el río se había secado y las cosechas no daban frutos. Así que su padre se había quedado sin trabajo, pues la tierra no podía dar nada si no había agua. Duraron algunos meses más esperando las lluvias, pero éstas no llegaban, y lo poco que les quedaba de comida no podía alcanzar ni siquiera un mes más. Pronto, muchos de los hombres que se quedaron sin trabajo comenzaron a migrar a las grandes ciudades con sus familias. Otros se iban a los Estados Unidos, y solo algunos se quedaban con la esperanza de que ocurriera un milagro que los salvara. El padre de Eduardo había conseguido trabajo en los Estados Unidos gracias a un primo que vivía allá, pero no podía viajar con su hijo y su madre, pues el poco dinero que le quedaba no le alcanzaba y el viaje era peligroso. Le habían contado ya de tantos que morían en el intento. Dadas las nuevas circunstancias, una tarde había arreglado las cosas de los dos. Te vas a quedar con tu abuela. Yo les voy a mandar dinero para que puedan estar bien. Debes ser bueno con ella. Cuídala mucho. Yo voy a estar siempre al pendiente de ti, mijo. Te voy a estar enviando cartas para que no te me achicopales. Te voy a escribir las historias que me faltan de contarte. Te lo prometo. Sí, dijo el niño sin saber bien a bien qué contestar. Después de decir eso, se llevó a Eduardo a casa de su abuela, se quedó a comer algo y al anochecer partió. La ausencia de su padre lo acercó todavía más a su amigo Chocolate, quien lo acompañaba junto con su abuela a visitar a su madre en el bosque, el cual paulatinamente perdió su sonido, pues la sequía invadía cada vez más con mayor fuerza los territorios de las afueras del pueblo. Eduardo, quien ahora debía vivir con su abuela, se acostumbró al ritmo de vida que ella llevaba, tratando de ayudarla en las cosas que podía, pues a sus 5 años el pequeño tomó con mucha seriedad las obligaciones que debían corresponder al hombre de la casa. Su padre cada mes le enviaba cartas para contarle cómo estaba y las leyendas del pueblo que tanto le había prometido antes de su partida. Su favorita era la de las piedras del trueno. Hacía que su abuela le leyera en las noches esa historia antes de dormir, mientras se acomodaba con Chocolate en la hamaca, tapándose con su chal favorito para aprendérsela de memoria. Le gustaba imaginar con los ojos cerrados, escuchando el sonido del viento que sacudía los bejucos de la choza, igual que como lo había aprendido de su madre. Atento escuchaba. Hace mucho tiempo, nosotros, el pueblo Ñomdá, a principios de nuestra llegada a Sulha, tuvimos problemas para que la tierra pudiera dar cosecha, pues los abuelos de la lluvia y la cosecha no estaban contentos y no enviaban lluvia a nuestros campos. Los señores habían convocado a una audiencia donde asistieron los brujos más sabios para preguntarle el descontento de los abuelos. Los brujos conjuraron para preguntarle sobre el problema que aquejaba a la población. Ellos le contestaron que necesitaban un sacrificio y una ofrenda a las piedras del trueno, todos los años en una noche que les sería marcada y hasta el amanecer del día siguiente, que podían encontrarlas en el río seco, donde alguna vez Katsu había dejado correr sus aguas. Cuando los sabios hablaron del deseo de los abuelos, los señores emprendieron un viaje para encontrar ese tesoro tan vital y así apaciguar su enojo. Trajeron las piedras al pueblo e iniciaron con el ritual. Mandaron traer algunas gallinas, las sacrificaron bañando con su sangre las piedras sagradas y algunas personas trajeron de sus casas semillas para ofrendarlas. Se cantaba, danzaba y rezaba. Las semillas ofrendadas servían para sembrar la tierra. Ese mismo día, la lluvia bañó con sus aguas el pueblo entero. A partir de ese momento, cada año se hacía el mismo ritual para que nunca falte la cosecha. Eduardo se quedaba profundamente dormido abrazando a Chocolate después de escuchar el apasionante relato.
En las mañanas se levantaba con el primer canto del gallo y ayudaba a su abuela para hacer las tortillas de plátano o acarrear la poca agua que podían conseguir. Un día, de regreso del pueblo, solo alcanzaron una cubeta pequeña, precisamente la que siempre llevaba Eduardo. Sin embargo, por alguna distracción, el niño tropezó, dejando caer el recipiente con la única porción de agua que tenían para toda la semana. Su abuela se enojó con él, lo tomó del brazo con mucha fuerza, lo sacudió regañándolo y gritándole: «Niño, ten más cuidado, fíjate. ¿Qué no ves? ¿No sabes que no debes jugar con eso? Vas a ver ahorita que lleguemos a la casa». Eduardo sentía su corazón palpitar muy deprisa, su respiración se cortaba, le dolía el brazo. De inmediato, Chocolate mordió en el tobillo a su abuela, ocasionando que ella le soltara una patada en el hocico. El dolor lo hizo chillar mucho. Eduardo se soltó, miró a su abuela muy molesto. Quería gritarle muchas cosas, pero se contuvo y se fue corriendo, seguido por Chocolate. Los reclamos de su abuela a lo lejos, repitiendo su nombre, no lograron detenerlo. Él continuó corriendo sin la intención de detenerse. Se internó en el bosque, le dolía el pecho, se sentía triste, con ganas de abrazar a su madre, de llorar, de no volver nunca. Cada vez avanzaba más. Quería encontrar el árbol donde su mamá esperaba siempre su visita para encontrar paz. Comenzó a disminuir la velocidad para buscar el lugar, pero no podía reconocer el camino. El bosque se había transformado. Sus hojas estaban caídas, hechas polvo. No se escuchaba nada, solo el viento cortado por las ramas desnudas de los troncos. Se quedó quieto un momento para distinguir el sonido del río, pero el silencio parecía invadir todo el lugar. Observó a su alrededor tratando de visualizar algún indicio que le señalara dónde estaba su madre. Caminó mirando detenidamente cada árbol, hasta que dio con el correcto. Las hojas secas cubrían lo que alguna vez estaba verde. Miró el árbol para cerciorarse. Efectivamente, estaba escrito Kanshu y Ha. Eduardo se tiró boca abajo abrazando las hojas. Chocolate se agazapó metiendo su hocico entre los costados del muchacho. Le lamía los brazos, se acercaba a su cabeza olfateando su cabello, hasta finalmente echarse a un lado de él, dejando soltar algunos alaridos. El niño, después de un rato, alzó la cabeza, cerró los ojos, se hincó sin abrirlos, queriendo escuchar. El silencio había callado la voz del bosque. Su abuela lo observaba con lágrimas desde lejos. Se acercó, lo tomó del hombro y se fueron de regreso a casa sin decir nada. El sol estaba por ocultarse cuando llegaron. Comieron las pocas tortillas que tenían y después Eduardo se acostó en su hamaca. Esa noche no hubo cuentos. Solo esperaron la oscuridad del anochecer para dormir. Al día siguiente, hubo una jornada normal como todas en cuanto a los quehaceres diarios, pero el silencio persistía, se imponía, espeso, sin invitación. Al mediodía ya habían terminado de trabajar. Eduardo, con la persistencia de la seriedad, se metió a la choza, se recostó con Chocolate a un lado mientras comía una tortilla de plátano. Miró el anafre hasta quedarse dormido. En su sueño, vio la choza de la curandera y oyó los gritos de su madre, igual que aquel día. Se acercó para entrar. Al mismo tiempo, los gritos disminuían a cada paso. La curandera salía a su encuentro. Su cabello negro, largo, ondulado, su piel morena, sus ojos tan parecidos a los de un águila. Llegaba frente a él y le pedía ver sus manos. El niño no se negaba. «Debes ofrendar a las piedras del trueno. Eso hará parar su sufrimiento». Después de decir eso, el muchacho se encontró parado frente al árbol donde descansaba su mamá. Todo el bosque lucía sin vida, putrefacto, con la tierra árida. Eduardo se despertó exaltado. Tenía mucho frío y cayó de la hamaca. El ruido despertó a su abuela. Se acercó al niño, lo tomó del brazo para ayudarlo a levantarse, y sintió su pequeño cuerpo muy caliente. Inmediatamente lo cargó y le habló, pero el niño estaba muy débil. Sin pensarlo salió con él en brazos dirigiéndose a la choza de la curandera. Estando ahí, hizo sonar la campana. La mujer la dejó pasar, acostó al niño en el petate del suelo, y en un molcajete puso salvia para machacarla con una piedra hasta sacar el suficiente jugo, vertiéndolo en un recipiente. Tomó a Eduardo entre brazos y se lo dio a beber. Con el resto de la planta triturada,
Le colocó un poco en la frente, el abdomen y los pies. Tardó en hacer efecto, pero lograron bajar la fiebre. Por la mañana el niño ya estaba mejor. Al salir, Chocolate esperaba ansioso. Movía la cola, jadeaba con la lengua abierta, soltando algunos ladridos de gusto. «Ya vámonos a casa, perro sinvergüenza», masculló la mujer en cuanto lo vio. La abuela no había dormido nada. Al llegar, acostó a Eduardo en la hamaca, lo tapó bien. Chocolate se echó a un lado. «Lo cuidas mientras regreso, y más te vale portarte bien». Salió al pueblo para traer un poco de agua. Cuando regresó, el niño seguía dormido con el perro al lado. Se apresuró a preparar el plátano e hirvió un poco de agua. Se sentó en el metate para descansar, pero una voz que le llamaba desde fuera la hizo levantarse. Era el señor Juanito. Le traía una carta de su hijo. «Muchas gracias». «De nada, doña Lupita». Ella se quedó parada en la puerta con la carta en la mano, viendo alejarse a Juanito. La abrió, impaciente por leerla, pero su alegría se fue desvaneciendo poco a poco. En ella su hijo le informaba que no podría mandarle nada de dinero porque había sido deportado, así que llegaría a más tardar en 3 días. Se recargó en el marco de la puerta. Sus lágrimas se amotinaban en los ojos. La garganta se tensaba. Le costaba respirar. Su corazón latía rápidamente. Trataba de contener lo que sentía. Su nieto, que ya estaba mejor, se acercó a ella. Había visto la carta que su abuela sostenía en la mano. «¿Es de papá? ¿Qué dice?» Aquella mujer cansada por la vida suspiró y con la voz ronca respondió: «Sí, es él. Dice que llega en estos días. Vas a verlo muy pronto. ¿Cómo te sientes?» No había que esperar una respuesta, pues el niño automáticamente se dirigió a Chocolate, lo sostuvo de las patas delanteras e hizo un baile de cadera. ¡Woohoo! ¡Sí! Su abuela lo miraba sonreír. De tanto en tanto se enjugaba los ojos con el huipil que llevaba puesto en lo que caminaba para calentar el anafre. Eduardo detuvo su baile en seco. Había cruzado por su cabeza el hecho de que si su padre venía, querría ir a visitar a su esposa. No puede verla así. Debo hacer que todo vuelva a estar como antes. A su mente llegó la voz de la curandera. Debes ofrendar a las piedras del trueno. Recordó aquella imagen de su sueño. Tengo una idea, dijo susurrando en el oído del perro. Al llegar la noche, Eduardo salió a hurtadillas con Chocolate sin que su abuela se percatara de ello. Caminaron hacia el centro del pueblo. La luna iluminaba todo. En el camino, Eduardo recordó las gallinas que la señora Marta tenía. Sin que nadie lo viera, entró al pequeño corral queriendo tomar una de ellas con sus manos. Pero el ruido que hacía al corretearlas hizo despertar a la señora. Se escapó antes de que ella lo viera. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a ofrendar? Necesitamos sangre. Ahí estaba ya, en el lugar donde se encontraban las piedras del trueno. Se sentó frente a ellas, mirándolas. Chocolate hizo lo mismo a su lado. Después de un momento, el niño se levantó. Buscó en los alrededores, recogía piedras medianas, las miraba detenidamente y muchas eran desechadas por no cumplir sus expectativas. Al mirar de nuevo hacia las piedras del trueno, arriba de ellas estaba una que sobresalía con una forma puntiaguda. «Esa va a servir», se dijo mientras se encaminaba para poder tomarla. Pasó por encima de aquellas formaciones sagradas. Chocolate ladraba en un tono preocupado. El muchacho quería desenterrar la piedra que se encontraba clavada en el piso. Con sus manos escarbaba las orillas para poder aflojar la tierra y sacarla. Cuando por fin pudo retirar la suficiente tierra de ella, la sostuvo con fuerza para poder levantarla. Pero todavía estaba muy dura, lo que provocó que perdiera el equilibrio, tropezando entre las piedras del trueno. En ese instante, Chocolate inquieto se lanzó sobre ellas tratando de ayudar a su amigo, provocando que éste cayera encima de él. La luz de la luna fue opacada de súbito por algunas nubes que cerraban su paso. Cubriendo todo el cielo, cegando la visión de Eduardo que se encontraba sobre Chocolate. La temperatura descendió y un fuerte viento comenzó a soplar. Poco a poco caían en la cabeza de Eduardo pequeñas gotas que se incrementaban con el sonido de los truenos. El niño trató de incorporarse,
tentando los alrededores cuidadosamente para no caer. Cuando sus pies tocaron el suelo húmedo, un relámpago en el cielo iluminó el cuerpo de su amigo que gemía con dificultad. Con el siguiente relámpago, pudo observar un hilo de sangre resbalar por la cabeza de Chocolate. Eduardo se asustó mucho. Intentó moverlo un poco para hacerlo reaccionar. Al no lograr incorporar a su amigo, se quitó el cotón para colocarlo en el cuerpo de Chocolate. Lo levantó delicadamente para no lastimarlo. Lo retiró de las piedras. Su amigo gemía, respiraba con mucha dificultad y el dolor era evidente. Al colocarlo en el piso, miró alrededor buscando algo que pudiera utilizar. A unos metros de ahí había una tabla. Se recogió el cabello que le caía sobre los ojos, junto con el agua de la lluvia, para poder observarlo mejor. Fue a recoger la tabla, la puso a un lado de Chocolate, levantó un extremo del cotón para subirlo. Cuando lo logró, rompió algunos pedazos para amarrarlo a la tabla. Se quitó el calzón y con él tiró para arrastrar a su amigo. El camino era difícil debido a que la tierra pronto se había convertido en un lodazal, haciendo resbalar en algunas ocasiones al valiente niño. En momentos se detenía para cerciorarse de que su amigo todavía estuviera vivo. Prosiguió su misión hasta la casa de la curandera. Cuando llegó, jaló la silla de Oracuco para alcanzar la campana de la entrada. La curandera salió para encontrarse con el cuerpo desnudo de Eduardo, quien lloraba suplicando que le salvara la vida a su amigo, mientras la lluvia escurría por su cuerpo. Ella lo hizo entrar y de inmediato lo cubrió con el rebozo que llevaba puesto. Enseguida jaló la tabla en que venía Chocolate. La vieja sabia encendió fuego en la estufa de piedra para calentar el lugar. Puso una olla con agua, virtió unas hierbas. Revisó a Chocolate minuciosamente. Alcanzó una madeja de plantas que tenía sobre una canasta de palma. Cortó un pedazo y lo machacó en el molcajete. Tomó entre sus manos la medicina. Luego la introdujo en el hocico de Chocolate, llegando hasta la garganta para que lo pasara. Después, en un recipiente colocó un poco de agua con hierbas, remojó un trapo en ella e inmediatamente lo acomodó sobre las hierbas del perro. En un jarro de barro, vertió un poco de aquel brebaje y se lo dio a beber al niño. Ella tomó un rebozo para cubrirse bien. Hay que esperar hasta mañana para saber si va a sobrevivir. Puedes dormir ahí. Voy a informar a tu abuela de que estás conmigo para que no se preocupe. Incertidumbre y paciente espera fueron lo único que quedó. Pasaron 2 semanas después del incidente. Chocolate había estado ese tiempo en recuperación. Eduardo fue a la casa de la curandera para traer a su amigo de regreso a casa. Su papá, que ya estaba de vuelta, decidió acompañarlo. Al llegar, se sorprendieron viendo a Chocolate junto a sus cachorros. Eduardo no podía creer que su amigo, en realidad, era una hembra. Se acercó para sentarse con ella. La acarició mientras la perrita alegre le lamía las manos. El pueblo poco a poco recuperaba sus colores con la llegada de la lluvia y la voz de su madre volvió a escucharse en la floresta. Cuando la visitaba, Eduardo le contaba las cosas que hacía en casa de la abuela, los trabajos tan pesados en compañía de su padre en el campo, los nuevos amigos que iba haciendo en el pueblo y lo maravillosa madre que era Chocolate con sus cachorros. La gente del pueblo se enteró de la hazaña de Eduardo, pues creía que el sacrificio que había hecho por salvar la vida de su amiga había conmovido a los abuelos, quienes enviaron la lluvia como señal de protección. Se ganó el respeto de todos a pesar de ser un niño, así que decidieron establecer ese día para realizar la ofrenda a las piedras del trueno. Durante toda su vida, Eduardo habría de ser el encargado de dirigir tan importantes ceremonias. Se lo había ganado.